Muy buenos días a todos. Buenos días. Ustedes saben que yo soy un televidente obligado de este programa. Yo me levanto a las 5 de la mañana. Ay, qué bueno. Y siempre entonces me desayuno con Johnny y con Patricia. Y a veces tú vienes a las 5. A veces sí. Pero muy pocas veces. Muy pocas veces. No, porque a mí me corresponde entrar a las 6 de la mañana. Ah, bueno. Nos corresponde. Siempre veo, Johnny. A veces me levanto un poco antes de las 5. Y entonces disfruto de la repetición que ustedes tienen. Ah, de extremo. De extremo. Okay. Y también veo a Okay. Johnny. Me oriento mucho con él. A veces él me da mi toquecito, pero es parte de ser funcionario público. Por eso nosotros decimos a él el garrote. Sí, le da un garrotazo. Yo lo felicito. La verdad es que lo que hemos visto, que veo sectores políticos opinando. El problema del drenaje de la capital es un problema que viene de Trujillo. Trujillo fue el que hizo lo poco que hay. Y se ha hecho algunas cositas. Quizás no en la dimensión que necesitamos. Tenemos una población que ha crecido con una demanda. Por ejemplo, donde había una casa y una torre y se convierte en 30 apartamentos. Pero bien, el problema que ha pasado, y vimos de manera inmediata que el presidente te encargó de que te pusiera al frente de lo que se va a hacer o de lo que se comenzó a hacer de inmediato. Me gustaría saber cómo focalizado los Alcarrizos. Sí, en el caso mío sí. Okay. Pero es bueno señalar lo siguiente, y esto no es tampoco como una excusa, pero la verdad que lo ocurrido el viernes era sencillamente impredecible. Así lo han dicho los expertos. Usted como... desde el punto de vista de meteorología, usted puede predecir si va a llover o no, pero usted no puede decir qué cantidad de lluvia va a caer. No, eso es así. Porque algunos han dicho que hubo un descuido de las autoridades. No quiero presentar ninguna excusa, que es lamentable que pasó lo ocurrido, pero hay que destacar que el viernes cayeron 233 milímetros de agua en 3 horas. Una barbaridad. Para que la gente entienda la dimensión de lo ocurrido. Por ejemplo, el mes de mayo, que es el mes donde más llueve del año, cae 200 milímetros en los 30 días del mes, o sea, durante todo el mes. Aquí el viernes cayó, lo que caía en un mes, cayó en 3 horas. Sí. Y por eso entonces colapsó todo el sistema de drenaje pluvial, sobre todo en el Gran Santo Domingo. Ahora bien, hay una combinación de factores. Ese repentina cantidad de agua que cayó, sumado a un descuido en la limpieza de los invernales, sumada también a que la población tiene que concientizarse de que no podemos seguir arrojando los plásticos como nos parezca, porque entonces produce esos daños que... Pero en el caso de los Alcarrizos hay una particularidad. Me tocó a mí. Yo venía el jueves de La Vega, el jueves, y cayó un agua parecida a esta, pero de ese lado. Estoy hablando de Pedro Brán. Yo le dije a Michael que duré 2 horas. Yo vivo aquí cerca del Darío. Yo duré 2 horas para atravesar la capital y cuando vine de este lado estaba seco. Probablemente los Alcarrizos, esa parte, haya sido más afectada porque tuvo 2 lluvias fuertes. Consecutivas. Déjeme decirle, del Gran Santo Domingo, incluyendo el distrito, donde más afectó fue específicamente en el Distrito Nacional, circunscripción 2 y 3, el Santo Domingo Oeste y los Alcarrizos. Independientemente de que Santo Domingo Este también produjo algunos daños, pero en esos 3 municipios fue donde más duro golpeó. En el caso de los Alcarrizos, que fui asignado por el presidente para ayudar a la recuperación, hay que también decir que los Alcarrizos tiene 43 cañadas y todas las cañadas se desbordaron. Y ya usted sabe el daño que eso produce, porque se llevó viviendas, hay alrededor de 100 viviendas afectadas. En total hay más o menos 300 viviendas que fueron inundadas, pero inundadas casi hasta el techo, y eso obviamente le daña todos los enseres del hogar a cada una de las familias. Sí. Ya nosotros desde el mismo sábado iniciamos la recuperación. Ya hicieron el levantamiento total en los Alcarrizos. Sí, ya tenemos el levantamiento. Ya estamos reparando las vías que se dañaron. Ayer repartimos alrededor de 4.000 raciones de alimentos crudos. También ya anoche me llegó parte de lo que va a ser los insumos, entiéndase el zinc, la madera, todos los insumos necesarios para reparar la vivienda. Y en el día de hoy estamos esperando que nos lleguen entonces las estufas, la nevera, los colchones, para nosotros asistir a la familia afectada. En dinero, ¿cuánto más o menos hay en los Alcarrizos, en ese sector que a usted le corresponde,
¿A cuánto asciende por lo menos los daños? En Todavía no lo puede, sería especular. Okay. Sería no especular, se puede cuantificar porque todavía. también hay un sinnúmero de vehículos dañados que fueron arrastrados. Todavía estamos en ese proceso. Pero lo más importante que hay que destacar es que, al igual que ocurrió a propósito del fenómeno Fiona, el gobierno vuelve a dar respuestas rápidas a la población, que es la responsabilidad de un gobierno, dar respuestas rápidas. Por eso usted vio que el presidente el sábado a las 9 de la mañana convocó prácticamente un consejo de gobierno para dar instrucciones inmediatas. Asignó al ministro administrativo de la presidencia para el Distrito Nacional, asignó al ministro de la presidencia para Santo Domingo Oeste y me asignó a mí para el tema de los Alcarrizos, como una forma de acelerar la recuperación, porque él decía, vamos a asistir a las personas que sufrieron daño. Ya no podemos buscar culpables. ¿Quién fue el culpable de lo que ocurrió? No tiene sentido. La responsabilidad de nosotros es que la gente sienta que tiene un gobierno que está al lado de ellos, asistiéndole y ayudándole a salir de esta situación. Don Nene, mire, yo observando esto, obviamente usted dice que, y es lo que se ve, es una emergencia, la que hay que atender de inmediato sin buscar otras causas. Ahora yo veo un poco más allá. Yo estuve leyendo en fin de semana que para el Estado ir enfrentando esta situación de esa zona tan vulnerable, necesitaría una inversión gigantesca y a muy largo plazo. Entonces usted habla de 40 y pico de cañadas en los Alcarrizos. Yo me pregunto lo siguiente, para ver si usted puede especular, aunque sea. ¿Hay algún plan de, además de este, que es un parcho de emergencia, como quien dice, un plan para desalojar esas zonas en torno a las cañadas? Porque es que si no, el problema va a ser cíclico. Cada vez que ocurre un fenómeno, vamos a tener los mismos daños. Mire, déjeme decirle, resolver el problema del drenaje pluvial del Gran Santo Domingo se tendría que invertir 25,000 millones de dólares, además del tiempo que eso usted dijo dólares. Dólares, para que la gente entienda la una complejidad monstruosidad del tema. de dinero. Claro, ningún gobierno tiene esos recursos. Imposible. Claro, he escuchado expertos como Siri de León plantear una solución intermedia que luce interesante, que es, usted sabe que hay un gran túnel de desagüe en la Nuña de Cáceres. Sí, señor. Y hay otro, que creo que en salió la por la Máximo Luperón Gómez. y empalmaron allá. Exactamente. Él plantea como una solución intermedia que no es tan costosa como los 25,000 millones de dólares, hacer uno en la Winston Churchill y otro en la Abraham Lincoln, de norte a sur. Porque usted sabe que las aguas se va solo. Sobre todo porque la zona sur es más baja. Es interesante, Sí, es una solución interesante. Sí. Pero también quiero destacar que a través de la CAS estamos ahora mismo en proceso de construcción y reparación de 50 kilómetros de cañadas en el Gran Santo Domingo, con una inversión también cuantiosa, con un financiamiento internacional. Es bueno que ustedes traigan a Fellito aquí para que les dé los detalles de los 50 kilómetros que estamos reparando de cañadas. El problema de reubicar las personas también es una tarea un poquito más largo plazo. Hay que construirle viviendas, hay que concientizarlos de que se muden de los lugares donde viven, porque es bueno que la gente sepa que cuando usted le presenta una solución habitacional a una familia que vive a la orilla del río, esa familia muestra resistencia para mudarse. Porque vive ahí. Porque quiere quedarse viviendo ahí. El modo vivendi. Y entonces es un tema complejo, complicado. pero lo importante es que estamos trabajando para solucionarlo. ¿Con cuánto personal aborda usted el tema, el territorio suyo? ¿Con cuánto y de qué manera? Me gustaría, porque hay gente que a veces lo hace de manera medalaganaria, que se autoexcluyen, usted lo acaba de decir ahora mismo, que no hay manera de convencerle de que la actitud correcta es tal, sino que son gente resistente al cambio. Bueno, a propósito de Fiona, nosotros fuimos asignados a la provincia de La Romana y en apenas 3 semanas pudimos volver La Romana a su normalidad previo a Fiona. En esta ocasión, para los Alcarrizos, nosotros tenemos brigadas especiales que vamos con un todo y abordamos el problema, y nosotros pretendemos resolver el problema de los Alcarrizos de aquí al miércoles. En 2 o 3 días. ¿Cómo? Claro. Sí, Esa es la efectividad con que Primicia. Aquí. Quiero destacar, a propósito de las viviendas, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver que acabamos de entregar hace 2 semanas un proyecto muy interesante en el barrio de Asua. Se trata de una ecohabitat
que consta de 100 viviendas. Y esas viviendas están hechas con poliestireno expandido, que ese material está hecho precisamente con un 30% de plástico recogido en los ríos y cañadas de República Dominicana. Oh. Fíjese como una solución integral. Ayuda a resolver el problema de los plásticos en los ríos y las cañadas y también ayuda el problema de la Eso contaminación. lo cogen y lo del trituran déficit y forman habitacional. eso, ¿verdad? Claro, tienen una capa de Unos cemento, moldes. son resistentes hasta 250 kilómetros por hora de viento, Oh. aíslan el calor, aíslan el ruido. Se trata de una forma de transformar la vida de esas 100 familias, porque es una cohabitat donde cada vivienda tiene 45 metros, tiene 2 habitaciones, tiene baño, tiene cocina, tiene sala y tiene comedor. Se la entregamos totalmente amueblada y algo innovador. Cada una de esas viviendas tienen paneles solares para estimular Autosustentable, al ¿no? uso de energía limpia. Y además, en ese cohabitat tenemos ahí un mercado de Inespre fijo, tenemos ahí una farmacia del pueblo fija, Interesante. tenemos una unidad de atención primaria Interesante. fija, Claro. y además tenemos ahí 2 aulas a que la va a regentear las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas para nosotros capacitar y entrenar a los miembros de esas 100 familias para que en algún momento de su vida puedan insertarse en el mercado laboral. Okay. O sea, es un concepto de vida diferente. Todo el alumbrado común es también solar. Le garantizamos el agua potable porque hicimos una cisterna de 90,000 galones de agua que le garantiza por lo menos el consumo de 6 meses de agua a las 100 familias. Y lo más importante, los paneles solares producen alrededor de 500 watts al día. Esas casas van a consumir 50 watts diarios. ¿Qué va a pasar con los 450 watts por cada vivienda que se produzca en excedente, que lo vamos a inyectar al sistema eléctrico nacional? De manera que podemos ahí ayudar a ir resolviendo un problema. Y además de todo eso... Ahí está la circunvalación de Asua, que va a tener un gran impacto, que dicen que la van a entregar quizás a finales de este año. Así es, va muy avanzada, Sí. muy avanzada. Pero además de todo esto, también le instalamos, esto es muy importante, una antena, y esto fue en colaboración con Indotel, que le va a garantizar internet gratis a esas 100 familias y a las comunidades que viven alrededor de ese cohabitat. ¿Eso en Asua? En el barrio de Asua, en un distrito municipal de Asua. En el barrio, sí. Lo que quiero decir, que ya garantizando el internet gratis, estamos ahí garantizándole la conectividad, que pueden entrenarse, que pueden estudiar, capacitarse, que es uno de los anhelos que tenemos en República Dominicana. Ahora preguntarle yo, Osiris Mora, sí, Osiris Mora, a Neney, el político, el dirigente PRMista, usted ha señalado que a partir de enero arranca la reelección, y yo me digo, pero ya no había arrancado, porque hemos visto algunos movimientos por ahí con ese tema. Esos son movimientos espontáneos, y el presidente ha dicho que ahora es momento de trabajar, de gobernar bien, que eso al final es lo que te va a dar los créditos suficientes para tú repostularte y poder ganar repostulación. Lo que yo planteé es que a partir de enero comenzamos a organizar el equipo que va a presentar al presidente para su repostulación. Comenzamos a organizar. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros queremos respetar los tiempos establecidos en la ley electoral y las resoluciones emanadas por la Junta Central Electoral, porque queremos ser respetuosos con eso. Por eso el PRM, que tenía una serie de eventos este fin de semana, independientemente del fenómeno que nos había sucedido, ya había suspendido todos esos actos proselitistas porque queremos respetar esas decisiones de la Junta Central Electoral. Ok, o sea, en enero ustedes arrancan en FA. A organizar el equipo que va a repostular al presidente Luis Abinader. Que déjeme decirle. ¿Dónde usted quiere colocar en esa estructura que viene para repostular? No, yo seré un soldado de esa causa. Ya será una decisión del presidente donde entiende que yo le puedo aportar y ayudar más. Lo que quiero significar es que a partir de lo que ha sido el desempeño del presidente Luis Abinader en estos 2 primeros años de gestión, que hemos manejado con muchísimo éxito la crisis del COVID-19, hemos manejado con muchísimo éxito el problema de la inflación mundial que golpea a todas las economías del mundo. Eso nos da suficiente crédito como para presentarnos a una repostulación. Y eso ha sido reconocido por organismos internacionales. ¿Tienen números? Nosotros como país
nosotros como país hemos sido objeto de reconocimiento internacional en cuanto al combate del COVID y en cuanto al manejo de la inflación, porque hemos sabido enfrentar cada uno de esos retos. Mire, el presidente Luis Abinader, yo he dicho en reiteradas ocasiones, es el principal activo político de la República Dominicana en este momento. Cuenta con un nivel de favorabilidad de alrededor de 72%. O sea, la gente opina, 7 de cada 10 dominicanos opina de manera favorable de la gestión del presidente Luis Abinader. La intención de voto hoy supera inclusive el nivel que nosotros obtuvimos en el año 2020. O sea, que si hoy fueran las elecciones, faltan 2 años todavía, pero si usted realizara unas elecciones hoy, nosotros ganamos la reelección del presidente en primera vuelta con mayor porcentaje de lo que obtuvimos en el año 2020. Hay algo que está manejando el señor embajador dominicano en Madrid, en España, Juan Bolívar Díaz, que tiene que ver con las visas de los dominicanos que viajan a Europa. Quieren establecer una reciprocidad diplomática como debería ser, de que el dominicano que viaja a Europa no necesite el visado Schengen. No sé si usted tendrá algún tipo de información sobre eso. Yo siempre he dicho que la República Dominicana se ha manejado de una forma muy tímida y poco madura como país, en el sentido de que existe lo que se llama la reciprocidad diplomática. Si usted entra a mi país sin visa, yo a su país debo tener el mismo derecho. ¿Cómo usted ve esto? No sé si será una cuestión inmediata, pero usted lo puede visualizar, por favor. Bueno, yo no tengo conocimiento del tema de España específicamente, pero yo sí entiendo que las condiciones deben ser iguales entre los países. Exactamente. Como usted dice, si usted, que es venezolano, por ejemplo, Ajá. podía venir sin ninguna restricción a República Dominicana, yo como dominicano entonces tengo derecho a ir a su país sin ninguna lo restricción. Lo que se llama la reciprocidad diplomática. Yo propugno por eso y realmente debemos revisar esa situación con cada país. Gracias. Descríbame brevemente las tareas que tiene usted en proyectos especiales, por favor. Son muchas, pero te voy a mencionar básicamente que tenemos, son como 5 ejes. Primero tenemos un programa que se llama Eco5RD, que se trata de la intervención de los vertederos para su control y remediación. Estamos ya instalando un modelo de gestión de la disposición final de los residuos, que va muy a propósito de lo ocurrido el viernes. Ya nosotros hemos construido 5 estaciones de transferencia, una en Jaina, una en Higüey, otra en Samaná, otra en Terrena y una en Nagua. Después de las estaciones de pesaje, vamos ahora a construir lo que son las rampas de transferencia. Cada una de esas estaciones de transferencia, entonces tendrá que descargar los residuos sólidos en lo que vamos a llamar relleno sanitario, ya no vertederos. En esos rellenos sanitarios, que es donde se van a recibir desde esos puntos de transferencia. Su punto final ya. Vamos a tener ahí entonces las máquinas necesarias para, en primera fase, clasificar los residuos y separar el material orgánico del inorgánico, porque el material inorgánico tiene mercado en el llamado mercado secundario de reciclaje. Para que ustedes tengan una idea, aquí en República Dominicana la industria del plástico consume $125 millones en materia prima de Pélex, la bolita esa de plástico que uno siempre ve, que es la materia prima para hacer todos los envases de plástico que conocemos. En República Dominicana producimos los suficientes plásticos en residuos sólidos como para satisfacer ese mercado. Y fíjese qué interesante. Estamos hablando que eso nos ayudaría a recoger todos los plásticos de los ríos y la cañada que están ahí rodando. Y además ahorrar $125 millones que no iría al mercado cambiario porque lo comprarían localmente. Entonces es una industria que queremos desarrollar para en esa primera fase clasificarlo, pero en una segunda fase, entiéndase, 3 a 5 años después, comenzar a producir energía a partir de residuos, que es lo que se llama waste to energy, que son lo que hacen todos los países desarrollados. Si usted va a Alemania, usted se va a dar cuenta que al lado de cada relleno sanitario hay una planta de energía, de producir energía. ¿De qué tamaño? Dependiendo de la cantidad de residuos que reciba ese relleno. En República Dominicana producimos alrededor de 14,000 toneladas de residuos diarios.
de los cuales se recolectan alrededor de 12.000. Hay 2.000 que se quedan en los ríos y en las cañadas. De esos 12.000, 5.000, casi el 50%, se manejan en Duquesa. Quiere decir que si nosotros le damos un buen tratamiento a los residuos en el vertedero de Duquesa y convertimos a Duquesa en un relleno sanitario, nosotros pudiéramos no solamente clasificar, sino también producir quizás 200 o 250 megas de energía a partir de los residuos, que después del agua, de lo que se llama la hidroeléctrica, que es la producción más barata de energía en el mundo, la otra más barata es precisamente producir energía a partir de los residuos, porque son residuos sólidos que ya no te cuestan nada. Entonces, esa es la lógica del gobierno del presidente Luis Abinader. Es el primer gobierno en la historia de la República Dominicana que está invirtiendo los recursos necesarios para comenzar a resolver ese problema de la disposición final. Sobre todo bajo la sombrilla que establece la ley 220-25 de la gestión de residuos sólidos en la República Dominicana. La crisis haitiana. Bueno, crisis haitiana. Ahora precisamente tenemos el censo a partir del día 10. Sí. Ahí, eso es importante. La pregunta de los extranjeros está ahí en el censo. Sí. Me gustaría ver, espérese. Sí. Mire, el problema de Haití es un problema muy complejo. Y Haití ya es un estado inviable. Y mientras más se agrava la crisis en Haití, que mira que mucho más presiones hoy comenzó un poco más o menos ya a abrirse el camino. Exacto. Con la cuestión del combustible. El presidente Luis Abinader ha sido muy responsable y muy frontal en el planteamiento en los escenarios internacionales en cuanto a que la solución de Haití no se le puede dejar solamente a República Dominicana. Así es. Nosotros no tenemos capacidad ni financiera, ni logística, para nosotros resolver ese problema, asumirlo y resolverlo. No lo tenemos y así se lo ha dicho el presidente Luis Abinader en todos los escenarios internacionales. Tiene que ser una solución de la comunidad internacional, que tiene que ir en auxilio de ese vecino país para que nosotros podamos entonces bajar la presión que tenemos de esa inmigración de haitianos, porque el ser humano por naturaleza busca su supervivencia. Claro. Entonces, cuando se le pone muy difícil la situación en Haití, la lógica de todos esos haitianos es, bueno, vámonos para el vecino país de República Dominicana, que ahí la cosa... Más cercano, sí. Este censo que vamos a hacer a partir del día 10 reviste mucha importancia, porque vamos a hacer un levantamiento real de cuántos dominicanos es que somos, dónde vivimos y cuántos extranjeros tenemos en la República Dominicana ilegales. Porque recuérdense que el último esfuerzo que se hizo fue en el año 2010. Pero todavía al día de hoy, 12 años después, no tenemos los resultados finales. No concluyó, no le pagaron a los empadronadores. Todavía le deben a los empadronadores. Votaron eso. Ahí contempla mi chivito, mi puerquito, mi vaquita. No implica en ese centro. No le preguntan a la gente, ¿o va a ser población de familia? No, nada más de población. Porque tú sabes que los campesinos se resistían a decir cuántas vaquitas tenían. Sí, y agachaban los cerdos. Yo llegué a ver eso porque yo soy de San Juan. Pero yo quiero aprovechar la ocasión para invitar a la población a que se sume a este esfuerzo del gobierno. Nosotros queremos real y efectivamente hacer un trabajo serio alrededor de este censo nacional de población. Porque miren lo que está ocurriendo, señores. Por ejemplo, ustedes saben que el dinero, los recursos que se le distribuye a las alcaldías, depende precisamente de la población registrada. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, en Santo Domingo Este? En Santo Domingo Este se le está asignando recursos quizás a la mitad de lo que debería asignarse. Es el más grande del país. Porque la población ha crecido de manera exponencial. Y posiblemente cuando terminemos este censo nos vamos a dar cuenta que tenemos que asignarle el doble de los recursos que estaba recibiendo. Exacto. Y entonces por eso que usted ve que los servicios municipales son deficientes en muchas ciudades grandes. Escúcheme, yo sé que estamos al final. Usted hace ese llamado del censo es
quieren torpedear el censo. Hay sectores que quieren torpedearlo. O los vinchos. Pero como usted le dijo al poeta, hay sectores que tienen... No, pero yo no creo que lo hagan con mala intención. Lo que pasa es que hay mucho prejuicio. Y mucha preocupación también por la gran población haitiana que hay. Y son válidas las preocupaciones. Claro. Pero esto es un esfuerzo serio que estamos haciendo y el gobierno está comprometido con el éxito de este censo y queremos que la población no salga de su casa, se empodere de esto para ver si finalmente sabemos cuántos somos, dónde vivimos, cuántos ilegales extranjeros tenemos en República Dominicana para comenzar a tomar decisiones. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Neney Cabrera.